Mi ex me fue infiel, terminamos como adultos, y yo me metí al gym para no romperme por dentro. Ahora que estoy fuerte, dice que lo hice por venganza y que es mi culpa que sus amigas no dejen de hablar de mí. La escuché decir mi nombre con esa voz de yo soy la víctima, y supe que venía una escena. Romina me llamó para exigirme que me escondiera, porque, según ella, mi cuerpo la estaba humillando. Y lo peor, me lo dijo como si yo le debiera una disculpa por haber sobrevivido a su traición. Si hace un año alguien me decía que mi mayor problema no iba a ser la infidelidad, sino la indignación de la persona que me la hizo, me reía en su cara. Yo soy Lucas, y no soy de gritar ni de hacer shows. Nunca lo fui. De hecho, una de las cosas que más repetía Romina era que conmigo todo era tranquilo, que yo era estable, que yo no le complicaba la vida. Lo decía como si fuera un halago, pero con el tiempo entendí que también lo decía como si fuera un defecto. Con Romina estuve 5 años. 5 años de rutina, sí, pero de esa rutina que construyes creyendo que es hogar. Salidas con el mismo grupo, almuerzos de domingo, cumpleaños que se vuelven tradición, ese tipo de cosas que parecen pequeñas hasta que te das cuenta de que son el esqueleto de tu vida. Ella era social, brillante cuando quería, y tenía esa habilidad de convertir cualquier cosa en una opinión definitiva. Yo era el que hacía el trabajo silencioso, arreglar, sostener, estar, no fallar. A mí me gustaba esa estabilidad. Yo creía que eso era madurez. Los últimos meses antes de todo, lo admito, la relación se volvió monótona. Pero monótono no es muerto. Monótono es que ya no estás vendiendo la mejor versión de ti para impresionar. Es que te conoces tanto que a veces olvidas decir lo obvio, que amas, que admiras, que te importa. Yo estaba trabajando un montón, y Romina empezó a buscar más planes afuera, más amigas, más espacios. Yo no sospeché nada raro, porque jamás había tenido que vivir con paranoia. Cuando te sientes seguro con alguien, no te pones a investigar como detective. Había señales, supongo, pero en ese momento las racionalizas. Cambios de humor raros, una impaciencia extra, comentarios tipo ya no eres el mismo de antes, sin explicar qué quería decir. Yo trataba de compensar con detalles, con salidas, con presencia, pero ella siempre tenía una excusa para estar cansada o para que algo no le pareciera. Lo más irónico es que, mientras ella se volvía más crítica, yo me volvía más cuidadoso. Empecé a medir mis palabras para no provocar discusiones. Y sí, eso también mata cosas. Un día, en una conversación que yo creía normal, Romina se quedó callada más de la cuenta y me soltó un tenemos que hablar. Lo típico. Pero lo dijo sin drama, como si estuviera leyendo un comunicado. Yo esperaba un necesito más atención o quiero cambiar cosas. No esperaba lo que vino después. Me miró con esa cara de persona que ya tomó la decisión hace semanas, y me explicó que me había sido infiel con un compañero de trabajo. No lloró. No tembló. Lo dijo como quien confiesa que se comió el último pedazo de torta. Lo que me remató no fue la infidelidad en sí, fue el discurso. Me habló de monotonía, de sentirse viva, de necesitar algo distinto. Y remató con esa frase que odio, que mejor termináramos como adultos maduros, sin gritos ni escenas, porque ella no quería dañarnos más. Como si el daño ya no estuviera hecho. Como si la parte adulta fuera a envolver el desastre en papel bonito. Yo me quedé quieto, escuchando, sintiendo que por dentro algo se me caía sin hacer ruido. Yo no discutí. No por santo, sino porque mi cerebro no alcanzaba a procesar. Me levanté, fui al cuarto, empecé a recoger mis cosas. Ella me seguía hablando desde la sala, justificándose, como si necesitara que yo le firmara un permiso moral. Yo guardaba ropa y pensaba en detalles estúpidos, en las llaves, en la taza que era mía, en donde iba a dormir esa noche. Me acuerdo de mirarla una vez y verla tranquila, como aliviada. Esa imagen me quedó tatuada. La persona que te rompe y a la vez se siente ligera. Me fui con dignidad, sí, pero la dignidad no te quita el hueco. Los primeros días fueron pesados. No tenía ganas de comer, no tenía ganas de hablar. La cabeza se vuelve un cuarto lleno de preguntas que no llevan a nada. Y lo peor, el orgullo te impide pedir ayuda como quisieras. Yo no quería convertirme en el tipo que persigue a la ex para entender. No quería rogar. No quería humillarme. Entonces hice lo único que mi cuerpo entendía como salida, movimiento. El gimnasio no fue venganza en ese momento, fue supervivencia. Yo necesitaba cansarme de verdad para poder dormir. Necesitaba un lugar donde el dolor tuviera una lógica, levantas, te duele, descansas, mejoras. En 6 meses me volví obsesivo, pero de la forma más útil posible. Me levantaba temprano, entrenaba, comía mejor, repetía. Mi mente dejó de girar alrededor de Romina y empezó a girar alrededor de cosas medibles. Peso, repeticiones, disciplina. Y sí, el cuerpo cambió, pero más cambió mi cabeza. Empecé a sentir orgullo por no haberme roto. En ese tiempo, mi vida social se había reducido. No porque mis amigos no existieran, sino porque yo me escondía.
El grupo en común seguía ahí, pero yo no quería ese escenario donde siempre iba a flotar la pregunta de ¿y Romina? Preferí desaparecer un rato. Fue mi forma de sanar sin tener que explicar nada. Romina, por su parte, parecía feliz con su nueva narrativa de «terminamos bien». Esa frase, «terminamos bien», me daba risa amarga. Terminamos sin gritos, sí. Pero no terminamos bien. Ayer, después de todo ese proceso, me llamó. No me escribió primero, no preguntó cómo estaba. Me llamó directo, con urgencia. Yo contesté por costumbre y porque una parte de mí todavía creía que podía tratarla como una persona normal. Y apenas la escuché supe que venía cargada. No era una llamada de cierre, no era una disculpa tardía, no era una conversación humana. Era un reclamo. Me dijo, indignadísima, que yo estaba haciendo un ataque personal contra ella, que mi cambio físico era evidente, que yo estaba posteando para provocar, que ella se sentía expuesta, que sus amigas no paraban de hablar de mí. En su cabeza, yo había hecho todo eso para castigarla. Me exigió que dejara de publicar fotos o, literalmente, que me vistiera con ropa ancha, como si mi cuerpo fuera un acto de agresión. Y ahí entendí la parte enferma, ella no estaba lidiando con lo que hizo, estaba lidiando con la idea de que yo no me quedé destruido. Yo intenté mantener la calma. Le dije que entrenar fue mi forma de no caer en la depresión, que no era sobre ella. Y entonces soltó la frase que me quemó por dentro. Me dijo que la estaba haciendo quedar como la tonta que dejó ir al premio mayor, que yo estaba brillando demasiado, que bajara el perfil. En ese segundo, algo se acomodó en mi cabeza. No era culpa, era control. Seguía queriendo dictar cómo yo debía existir para que su historia se sintiera cómoda. Mi punto de quiebre fue escucharla decirlo con total seriedad, como si de verdad yo le debiera disminuirme para que ella no se sintiera mal. Y ahí tomé una decisión que, suena fría, pero fue la primera jugada que hice pensando con la cabeza y no con el estómago. No la bloqueé. No le grité. No la humillé. Le dije que estaba bien, que entendía, que después veíamos, y colgué. Y me prometí algo, si ella quería convertir mi recuperación en venganza, entonces yo no iba a desaparecer para facilitarle la paz. Yo iba a volver a mi vida, y si eso la incomodaba, que se acostumbrara. Así que hice algo simple, pero para mí enorme. Empecé a aceptar todas las invitaciones sociales del grupo en común. Las mismas a las que antes no iba porque estaba triste. No por show, sino por recuperar mi lugar. Si Romina quería primera fila, la iba a tener. Yo no me iba a esconder más para que ella no se sintiera la tonta. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, o sea, te pone los cuernos con un compañero de trabajo y encima te llama para decirte que te pongas ropa ancha porque a sus amigas les gusta tu cambio. ¿En serio cree que todavía te manda? Lo del premio mayor es de manual de narcisista, se nota que le arde que no te destruiste. Respuesta de OP, a mí también me choqueó escucharlo así de directo, porque en mi cabeza ella ya había elegido irse y listo, pero con esa llamada entendí que no quería cerrar nada, quería controlar cómo se veía ella en la historia. Yo no entrené para castigarla, entrené para no caerme. Y ahora que estoy de pie, no voy a fingir que soy menos para que ella se sienta mejor. Usuario anónimo 2 dice, lo peor no es que te fuera infiel, es que te quiso dejar con un guión, terminemos como adultos, pero tú tienes que quedarte hecho polvo para que ella no parezca la villana. 5 años y todavía se cree con derecho a decidir hasta tu ropa, qué asco. Respuesta de OP, eso mismo sentí, como si hubiera una expectativa de que yo debía quedar en pausa, triste y disponible para su tranquilidad. Me costó meses salir de ese hoyo y no voy a regalarle mi progreso. Si mi presencia la incomoda, tiene opciones, pero yo ya no voy a actuar según sus caprichos. Por primera vez estoy eligiendo lo que me hace bien sin pedir permiso. Actualización 1. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización. Cumplí mi plan sin mucha parafernalia, reaparecí en el mapa social con la misma cara de siempre, solo que con otra energía. Había un cumpleaños de una amiga en común y yo dudé un segundo, porque una parte de mí todavía asociaba esos eventos con Romina y con él antes. Pero pensé en la llamada y en su exigencia ridícula, y me dije que mi vida no podía seguir girando alrededor de su incomodidad. Así que confirmo asistencia, como quien se recupera un territorio perdido. No quise llegar como el tipo que viene a dar lecciones ni como el que busca pelea. Me vestí bien, sencillo, sin exagerar, porque también me conozco y sé que si intentaba impactar me iba a sentir falso. Lo que sí hice fue ponerle intención a mi actitud, no ir a medir miradas ni a buscar validación. Fui con un ánimo positivo, con ganas reales de convivir. Y, por si acaso, llevé los mejores cortes de carne para la parrilla, porque si algo aprendí es que a veces la mejor manera de ocupar un espacio es aportar algo tangible. Cuando llegué, el ambiente estaba normal, como esos encuentros donde todo el mundo tiene un tema ligero para evitar lo incómodo. Había gente que no veía desde antes de la ruptura y me saludaron con esa mezcla rara de curiosidad y cuidado.
Yo no di explicaciones largas, solo dije que estaba bien, que andaba ocupado, que me hacía falta verlos. Me sorprendió lo fácil que fue volver a conversar sin cargar el peso del drama. Me di cuenta de que yo mismo me había encarcelado en mi cabeza durante meses. Romina apareció más tarde. Yo la vi entrar antes de que ella me viera a mí, porque es inevitable que el cuerpo lo detecte. Entró con su compañero de trabajo, el tipo con el que se metió, y lo traía como si fuera un accesorio de ya pasé página. No voy a mentir, me dio un golpe en el estómago. No por celos románticos, sino por la falta de pudor. Pero respiré, me obligué a no convertir eso en el centro de mi noche. Yo no iba a regalarle la reacción que ella parecía estar esperando. Cuando se acercaron, Romina hizo ese saludo correcto, casi teatral, como si estuviéramos en una reunión de oficina. El tipo me dio la mano con una sonrisa tensa, intentando parecer relajado. Yo fui educado, lo mínimo necesario, porque no tengo por qué ser agresivo con un extraño por decisiones que no tomó solo. Lo que me importaba era mi control. Yo no quería ser el ex amargado de la historia de nadie. Si algo iba a ser, era el ex que se fue, se reconstruyó y no perdió la cabeza. La noche avanzó y para mi sorpresa, la mayoría estaba más interesado en ponerse al día conmigo que en incomodarme. Me preguntaron del trabajo, de cómo estaba, y en un momento uno de los amigos me dijo que me veía diferente, como más liviano. Yo entendí que hablaba de la energía, no solo del físico. Y sí, mi cuerpo llama la atención ahora, pero lo que de verdad cambia el ambiente es cuando alguien se nota tranquilo consigo mismo. Eso descoloca a los que esperaban verte roto. Romina, en cambio, empezó a ponerse rara. No sé si fue ver que yo estaba bien o ver que la gente me recibía sin tensión, pero se le notaba la necesidad de pinchar algo. Hacía comentarios pequeños, como indirectas disfrazadas de chiste. Yo fingía no tomarlo personal, porque lo que ella buscaba era la escena. Y yo ya no le iba a dar esa gasolina. Me quedé en la parrilla, ayudando, sirviendo, conversando, manteniéndome útil y calmado. En un punto, sacaron pastel. Yo agarré un pedazo normal, sin drama, porque honestamente también disfruto comer. Y ahí fue cuando Romina vio su oportunidad. Lo dijo fuerte, para que todos escucharan, con esa risa de miren qué ocurrente soy, que mejor no comiera pastel, que no fuera a engordar y perder mi de trabajo de venganza. Lo soltó como si estuviera haciendo un comentario inteligente, como si el chiste fuera obvio y compartido. Se sintió esa pausa incómoda en el aire, esa microsegunda donde la gente decide si se ríe o si finge que no escuchó. Yo me quedé con el plato en la mano y pensé rápido. Si me molestaba, ella ganaba. Si le devolvía una crueldad, ella se victimizaba. Así que hice lo que no esperaba, sonreí, la miré y respondí con una calma que me salió de meses de gimnasio mental, no de músculos. Le dije, claro y fuerte, que no era venganza, que era salud mental, y que le agradecía por liberarme para enfocarme en mí. No lo dije con veneno, lo dije como verdad simple. Y el efecto fue inmediato. La mesa reaccionó como un resorte. Alguien brindó por mi superación, otro dijo que eso era lo que se debía hacer después de una ruptura, y de pronto el clima se inclinó a mi favor sin que yo tuviera que insistir. Romina se quedó con la sonrisa congelada, porque el chiste le salió al revés. Ella quería hacerme quedar como el obsesivo que entrena por despecho, pero mi respuesta la dejó como la ex que no puede soltar. Y en un grupo, ese rol es mortal. Nadie quiere ser el que arruina el ambiente por inseguridad. El resto de la noche fue como un dominó extraño. Varias personas empezaron a preguntarme de rutinas, de alimentación, de cómo empecé. Incluso el novio de Romina me preguntó en buena onda cosas del gimnasio, como buscando pertenecer. Yo respondí normal, sin alardear, y eso, sin querer, la fue enterrando más. Ella se aisló en una esquina, con cara de fastidio, mirando como si yo estuviera cometiendo un crimen por existir. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por estar bien. Cuando me fui, no me sentí triunfador, me sentí en paz. Había recuperado algo que yo mismo me había quitado, mi lugar sin explicación. Pero también entendí que esto recién empezaba. Si Romina había intentado ridiculizarme así de frente en la primera noche, era cuestión de tiempo para que intentara algo más grande. Y yo tenía claro que mi objetivo no era humillarla, era no dejar que ella dictara mi vida. Solo que, al parecer, esa firmeza para ella es una guerra. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, jajaja la tipa te mete los cuernos y encima te suelta lo del trabajo de venganza, delante de todos, qué vergüenza ajena. Tu respuesta fue una bofetada elegante, y se nota que se le volteó el grupo cuando brindaron por tu superación. Punto. Respuesta de OP, yo no fui con ganas de destruirla, fui con ganas de no destruirme a mí mismo. Pero sí, cuando alguien intenta burlarse y tú no entras al juego, queda expuesto. Esa noche entendí que mi calma es más fuerte que cualquier discusión. Y que si ella insiste en hacer de mi vida un espectáculo, el público no siempre aplaude al que grita más. Usuario anónimo 2 dice,
El detalle del amante pidiéndote consejos de rutina mientras ella se amarga en la esquina es cine. Pero ojo, Romina no va a parar, porque ya vio que no puede controlarte y eso la enloquece. Prepárate para el berrinche grande. Respuesta de OP, lo pensé después, y tienes razón en una cosa, su necesidad no es que yo deje de entrenar, es que yo vuelva a su guión. Y eso no va a pasar. Yo no quiero guerra, pero tampoco voy a retirarme para que ella se sienta cómoda. Si viene un berrinche grande, lo enfrentaré igual, con límites, sin show y sin regalarle mi dignidad. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización. Después de ese cumpleaños, yo seguí con mi vida sin hacer nada especial, pero el efecto social ya estaba sembrado. La gente me escribía para planes simples, cafés, partidos, cosas que antes yo evitaba por tristeza. Y lo que más me sorprendió fue que el grupo, en lugar de ponerse tenso, se sintió más liviano conmigo ahí, porque yo no estaba llevando drama a la mesa. Romina, en cambio, empezó a actuar como si mi presencia fuera una provocación permanente, y eso la consumía por dentro. Yo no la buscaba, pero ella ya se había puesto en modo persecución moral. En medio de esa nueva normalidad, apareció Claudia, la mejor amiga de Romina. Siempre habíamos sido cordiales, pero nunca cercanos, porque Claudia era como la extensión emocional de Romina, la que la valida, la que la acompaña, la que le sostiene la narrativa. Me escribió con un mensaje sorprendentemente neutro, preguntándome si de verdad yo estaba corriendo o si era puro gimnasio. Me dijo que quería empezar a correr porque se sentía sin aire y que le daba vergüenza hacerlo sola. Yo pude haber ignorado el mensaje por prudencia, pero me sonó a alguien pidiendo ayuda real, no a una trampa. Y además pensé algo simple, no voy a vivir evitando a personas por miedo a lo que Romina invente. Así que acepté. Quedamos en un parque en la mañana, en un horario que no tenía nada de romántico, literalmente el horario donde la gente va a sudar y a quejarse. Claudia llegó con ropa deportiva nueva, de esas compras optimistas que uno hace cuando quiere cambiar. La vi nerviosa, intentando que no se le note que le cuesta respirar, y me dio risa interna porque yo había estado igual cuando empecé con el gimnasio. Empezamos suave, caminata rápida, pequeños trotes, y yo me dediqué a hacer lo que sé hacer, marcar ritmo, motivar sin humillar y mantenerlo sostenible. Fue sano, normal, y por primera vez en mucho tiempo sentí que ayudaba a alguien con mi proceso en vez de usarlo solo para mí. El problema es que Romina huele cualquier cosa que no puede controlar, y Claudia, aunque es su amiga, también tiene su propio ego. Al tercer día, Claudia subió una historia con una frase tipo empezando de cero y, sin decir nombres, se notaba que yo estaba ahí por el ángulo. Yo ni siquiera lo reposteé, pero la historia le llegó a Romina como gasolina. Esa misma tarde, el grupo de chat explotó con audios de Romina. Y cuando digo explotó, digo que parecía que estaba discutiendo con un enemigo público, no con su ex. Romina acusó que yo estaba robando a sus amigas, que yo era un manipulador que quería meterme en su círculo para seguir castigándola. Lo dijo como si Claudia fuera una propiedad que se arrebata, no una adulta tomando decisiones. Después subió el volumen y soltó el ultimátum, que si me invitaban a la escapada de fin de semana que estaban planeando, ella no iba. Y lo dijo con tono de castigo, como si el grupo tuviera que elegir automáticamente para evitar su berrinche. Hubo silencio en el chat unos minutos, de esos silencios donde todo el mundo siente el crin y no sabe cómo reaccionar. La complicación fue real porque nuestro grupo es de los que detestan el conflicto. Son gente que prefiere cancelar el plan antes que enfrentar a alguien. Empezaron los mensajes tibios de Guy, no peleen, tranquilos, no es para tanto, que en realidad son gasolina para la persona que arma escándalo. Yo los leí y noté que el plan se podía caer por culpa de la tensión, y ahí entendí que tenía que elegir la jugada correcta. Si yo respondía atacando a Romina, le daba motivo para hacerse la víctima. Si yo me defendía demasiado, sonaba a que sí estaba compitiendo por el grupo. Y si yo me quedaba callado, Romina iba a dominar la narrativa otra vez. Así que decidí algo que, en el momento, fue casi un trago amargo. Mandé un mensaje al grupo con madurez quirúrgica. Les dije que no quería incomodar a nadie, que si mi presencia le hacía daño a Romina yo me bajaba, que el plan era para pasarla bien y que de verdad esperaba que lo disfrutaran. No hice sarcasmo, no hice indirectas, no dije ella fue infiel. Nada. Fue un mensaje limpio, casi aburrido. Y justamente por eso fue un espejo brutal para el espectáculo de Romina. Lo que pasó después me dejó helado. Claudia, la misma Claudia que era su aliada, respondió primero, y lo hizo con una frase que sonó como un corte, que ya estaba bueno de caminar en puntillas por un drama que Romina misma había iniciado hace meses. Luego otra amiga dijo que estaba cansada de que cualquier plan terminara girando alrededor de los ánimos de Romina. Y de pronto se armó algo que yo no provoqué, pero que mi mensaje permitió. La gente empezó a decir lo que venía guardando, no sobre la infidelidad, sino sobre el control. Sobre lo agotador que era tener que pedir permiso emocional para convivir. Romina reaccionó como siempre,
se indignó por las consecuencias. Mandó audios llorosos y enojados a la vez, diciendo que lo peor no era lo que pasó, sino cómo el grupo la estaba tratando ahora. Se quejó de los tonos, de la falta de apoyo, de que yo estaba montando un show solo por ponerme en plan maduro. Y ahí vi el patrón clarísimo. Para ella, el crimen no era la infidelidad, el crimen era que el mundo no se alineara para proteger su ego. Esa noche, el plan del viaje quedó en pausa por unas horas, pero ya había una decisión emocional tomada por el grupo, la paciencia con Romina se estaba acabando. Yo me quedé quieto, observando, sin festejar. Porque aunque a mí me beneficiaba, también me dolía ver cómo se rompía un grupo por orgullo. Aún así, en el fondo, había una certeza, yo ya no estaba compitiendo por un espacio, estaba recuperando mi derecho a existir sin pedir perdón. Y Romina, al ver que el chantaje no funcionó, empezó a buscar otra forma de castigar. Lo sentí en el silencio raro que vino después, en la calma falsa. Y esa calma, con ella, siempre es la previa de algo peor. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, tu mensaje de, me bajo para no incomodar, fue el jaque más elegante, porque dejó a Romina como lo que es, la que hace ultimátums para que todos le tengan miedo. Y encima Claudia, su mejor amiga, fue la primera en decir, ya basta. Eso duele más que cualquier abdominal. Respuesta de OP, yo lo mandé para que el plan no se muriera por un berrinche, no para humillarla. Pero sí, cuando alguien vive de controlar el ambiente, la calma le parece un ataque. Lo que pasó con Claudia me sorprendió, pero también me confirmó que no era solo conmigo, había desgaste acumulado. Yo no voy a manipular a nadie, solo voy a estar donde me inviten sin caminar en puntillas. Usuario anónimo 2 dice, Romina es de manual, hace algo grave y luego se ofende por el tono, cuando le ponen límite. El chantaje de, si invitan a Lucas, yo no voy, es infantil y tóxico. Ojalá el grupo aprenda a no cederle más, porque si no, siempre van a vivir en su novela. Respuesta de OP, ese fue mi miedo por años, que todo se convirtiera en una novela por evitar una conversación incómoda. Yo entiendo que la gente odie pelear, pero hay una diferencia entre paz y sometimiento. Si el precio de convivir es que yo me esconda o me reduzca, entonces no era amistad, era control disfrazado. Yo ya pagué demasiado por no incomodar. Actualización 3. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. El viaje a la playa, que inicialmente parecía que se iba a cancelar por tensión, terminó ocurriendo, pero con un giro que Romina jamás vio venir. No fue una decisión dramática anunciada en un chat, fue más bien un reajuste silencioso del grupo, como cuando el cuerpo rechaza una espina y la expulsa sin ceremonia. Un par de amigos organizaron los detalles, fijaron fecha, y cuando Romina preguntó, le respondieron con ese tono amable pero definitivo de quizá te conviene descansar un tiempo si te afecta tanto. No la insultaron, no le gritaron, solo dejaron de girar alrededor de ella. Y para alguien como Romina, ese silencio firme es peor que un grito. Yo fui al viaje con una mezcla de alivio e incomodidad. Alivio porque recuperé algo que pensé que había perdido para siempre, mi vida social sin miedo. Incomodidad porque, aunque Romina se lo buscó, parte de mí todavía veía a la mujer que fue mi pareja, y no me nacía celebrar su caída. Pero en la playa, con el grupo riéndose sin tensión, entendí que no era mi victoria, era una liberación colectiva. La gente estaba cansada de pisar vidrio, y simplemente eligieron dejar de hacerlo. Eso me quitó el peso moral de sentirme culpable por existir. Durante ese fin de semana, pasó algo curioso, por primera vez, nadie habló de Romina como tema central. Aparecía alguna mención breve, del tipo ojalá esté bien, y se acababa. Y ahí caí en cuenta de lo devastador que es para alguien que necesita ser el eje, que el mundo siga sin ella. Yo subí un par de historias normales, paisaje, comida, risas, nada de mira lo feliz que soy, y aún así sabía que, si Romina las veía, le iban a arder. Porque no era el contenido, era el mensaje implícito, no hace falta su aprobación para que el grupo exista. La consecuencia inesperada vino rápido y no por mí, sino por ella misma. A la semana de ese viaje, el tipo con el que me fue infiel, su compañero, la dejó. Y esto no lo sé por chisme de pasillo, lo sé porque 2 personas distintas me escribieron lo mismo con horas de diferencia, como si el universo quisiera que yo viera la ironía completa. El tipo le dijo, según cuentan, que estaba agotado de escucharla hablar de mí todo el día, que no podía sostener una relación donde ella comparaba, se obsesionaba, medía cada cosa con el Lucas post-ruptura. Lo que empezó como una aventura emocionante terminó convertido en una terapia involuntaria sobre su inseguridad. Romina intentó revertirlo como siempre, haciendo ruido. Empezó a mandar mensajes sueltos al grupo, algunos agresivos, otros tristísimos, como buscando que alguien la rescate. Un día incluso me escribió a mí, directo, con un texto larguísimo donde mezclaba reproches con nostalgia. No pidió perdón por la infidelidad. No habló de responsabilidad.
Habló de cómo todo se le vino encima y de cómo yo la estaba dejando sola al no aparecer como el villano que ella necesitaba para justificar su caos. Era como si quisiera que yo volviera a ser una pieza de su tablero para que su historia tuviera sentido. Mi decisión firme fue simple y definitiva: no abrí esa puerta. No la ataqué, no le dije lo que se merecía escuchar, no le di conversación emocional. Le respondí corto, respetuoso, y puse un límite claro: que yo le deseaba que estuviera bien, pero que yo ya no era su apoyo ni su referencia, que buscara a su gente, que buscara ayuda donde correspondía, pero que conmigo ya no había ese vínculo. Cerré el chat y sentí una calma brutal, como cuando sueltas una mochila que ni sabías que seguías cargando. Con el tiempo, empezó a circular otra capa de la historia. Romina, en medio de la ansiedad, había subido de peso y estaba obsesionada con eso también. No lo digo para burlarme, lo digo porque era parte de la espiral. Su autoestima colgaba de mirarse en relación con alguien más. Y ahora que yo era el que se puso bien, ella necesitaba un culpable para no mirar su propio desorden. Lo más triste fue enterarme de que veía nuestras historias desde una cuenta falsa. Una cuenta sin foto, sin seguidores, mirando todo. Esa imagen me dio escalofríos. Porque no era amor, era vigilancia.